es un placer presentar a José, titular de uno de los productos informativos de mayor seriedad que nos sirve habitualmente como una herramienta de trabajo. Hay un viejo adagio en periodismo que dice que se forma con lo que se dice, que se informa con lo que se dice y se forma con lo que no se dice. Es decir, la verdad sirve cuando es completa y no es a media, y creo que en este caso, a través de Reporte Inmobiliario, esta gente nos aporta una herramienta muy valiosa que es la información para saber hacia dónde va el mercado y para también una herramienta muchas veces utilizada en tasaciones, fundamentalmente con trabajos comparativos, históricos que habitualmente reportan, así que es un placer. La idea es que José diserte y después haya algún intercambio de consultas al final de la presentación. Adelante, José, gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, gracias a ustedes por estar acá hoy con este hermoso día, esta hermosa tarde, y después del almuerzo me supongo que todavía hay que reforzar el agradecimiento, ¿no? Y más para escuchar tal vez algo que no resulta del todo ameno, que son cifras, datos, y por eso también no voy a recurrir de manera exhaustiva a mostrar demasiada cantidad de datos puntualmente, sino que los datos o la información a la que voy a recurrir nos sirvan más que nada para ver dónde estamos parados hoy dentro del mercado y a partir también de una serie de variables, una serie de índices, podamos proyectar, recorriéndolos juntos, qué puede pasar, por lo menos en el corto y mediano plazo. Quiero agradecer a Silvano, a Darío, a todos los organizadores, a los colegios, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires, en especial también al Colegio de Mar del Plata. Y la verdad que también es un placer para mí que me hayan invitado a esta ciudad y que me brinda la posibilidad al estar acá también de volver a redescubrirla. Sinceramente, de Mar del Plata, ayer escuchaba cuando hablaban en la apertura las expectativas con respecto a la temporada. Yo me parece que está bien tener muchas expectativas y tener que trabajar en la temporada, por supuesto que sí, eso es parte de Mar del Plata, pero eso no es todo Mar del Plata. Me parece a mí como visitante de Mar del Plata que es muy valorable Mar del Plata todo el año, ¿no? Que Mar del Plata tiene sustentabilidad. Mar del Plata no es una ciudad balnearia con alta estacionalidad a pesar de tener estacionalidad. Entonces, creo que Mar del Plata tiene un potencial enorme, de hecho se ve, de hecho Mar del Plata es una gran ciudad con mar y creo, y de vuelta lo vuelvo a repetir, no es una ciudad balnearia. Bueno, por otro lado también al hablar de información, me parece que nosotros recogemos información de manera permanente y muchas veces justamente recorriendo y caminando nada más, ya hay cosas que nos brindan cierta información de lo que pasa en una determinada ciudad y muchos datos también que tienen que ver, que después se pueden aplicar al mercado inmobiliario. Ayer, y yo le comentaba antes de hablar a uno de la gente que está colaborando con la parte técnica de este evento, que había recorrido por atrás de lo que es el Hotel Sheraton, ¿sí?, parte del barrio de Los Troncos, caminando. Me llamaba la atención el hecho de que no hubiera tanta reja. Yo vengo de Buenos Aires, acostumbrado a que no hay menos de 3 metros de reja sobre la línea municipal de cualquier casa. O si no hay, es, digamos, algo que realmente es muy peligroso para aquel que no la tiene. Por algo es que están esos 3 metros de reja como mínimo. Y acá la verdad que me llamaba la atención, que por lo menos en ese barrio veía que había muretes bajos, con un jardín al frente de 5, 6 metros, 3, con arbustos, con una cosa cuidada. Bueno, la verdad que eso también resulta agradable y eso también brinda determinada información que seguro también en Mar del Plata, como lo estamos sufriendo en casi todo el país, hay cuestiones de inseguridad, pero también ahí se puede
esto nos puede estar brindando un dato de que hay distintas modalidades de inseguridad y que tal vez ahí, en ese sector puntual de mi recorrida caminando, no es la misma inseguridad que se puede vivir o que se vive concretamente en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires en términos generales. Pero bueno, hecha esta introducción, vamos a meternos en lo que son las cifras. Y las cifras y los datos, las variables que se utilizan para medir el mercado inmobiliario, no es para ver si el vaso de agua está medio vacío o medio lleno. Esa es una interpretación. Lo que nosotros tenemos que usar y para lo que nos sirve los datos y las variables es para ver concretamente cuál es el nivel de líquido que tiene el vaso. Y después, obviamente, a partir de ahí, nosotros podemos llegar a establecer las conclusiones y saber qué hay que hacer, si hay que llenarlo más o, por el contrario, hay que reducirle el nivel de líquido para evitar que se desborde. Pero lo importante y lo que hay que reconocer, asumir honestamente, es ver el nivel de líquido que tiene ese vaso. Y para eso utilizamos distintas variables. Esto que ustedes ven en el slide son variables económicas, políticas, sociales, socioeconómicas, muchas de las cuales ayer mismo se hablaron acá. Y estas son algunas de las variables que yo recomiendo en algunas de las clases que doy, ahí que mencionó Verónica cuando me presentó. Concretamente voy a recurrir a algunas de ellas y voy a empezar por las que son intrínsecas al mercado. Ver cantidades y precios para ver dónde estamos. Haciendo un resumen, ¿sí? Acá hay gente de distintas localidades del país en las cuales obviamente el mercado funciona cada una con su particularidad concreta en cada una de esas regiones. Por ende, no es bueno generalizar. Pero sin embargo, hay consenso, sí generalizado, y hay data generalizada de que el mercado inmobiliario vive hoy una de las peores contracciones de la historia en cuanto a cantidad de operaciones. Yo traje para reflejar esto la curva de escrituras de la Ciudad de Buenos Aires y concretamente, como ustedes pueden ver, no sé si esto llega, no, de acá no se ve, que pueden ver lo que pasó 2013 y 2014 fueron los peores años de la historia desde 1980 en cuanto al movimiento del mercado inmobiliario de compraventas en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, actualmente, y desde hace 5 meses consecutivos, está recuperándose de manera interanual cuando uno compara un mes con el mismo mes del año pasado. Si se toman los 7 primeros meses, de los cuales se tienen cifras de enero a julio, y se lo compara con enero-julio del año pasado, hay un crecimiento de un 8%. Entonces, ¿qué nos permitiría inferir esto? ¿Que realmente hay una fuerte recuperación? Obviamente no, pero sí que hay una mejora y que el mercado, ahí también hay una buena noticia, si se la quiere empezar a ver si el vaso está más lleno o vacío, hay una buena noticia. ¿Por qué? Porque más abajo el nivel de líquido pareciera que no puede llegar, ¿sí? Como que ya se llegó al piso del nivel de actividad. Y desde ahí está empezando a recuperarse, ¿sí? Aunque obviamente no de una manera muy fuerte. Lo mismo en Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires, como pueden observar, también las cifras de este 2015, estos son cifras acumuladas de enero a julio, son mejores que las del 2014, bastante mejores. O sea, es un 10, un 11% por encima de lo que fue ese mismo periodo en 2014. Pero si lo comparan históricamente, tampoco se puede decir que se está trabajando a pleno.
¿sí?, en este conglomerado, conglomerado que es todo provincia de Buenos Aires. Y que, como vuelvo a repetir, cada localidad es muy diferente lo que pasa. Pero en el conjunto de cifras, ¿sí?, en el conjunto, los datos siguen siendo más bajos que los de los mejores años, pero por otro lado son mejores que el año pasado. Y mientras sucedió y se da esta fuerte contracción de las operaciones, este menor ritmo de actividad, ¿qué fue lo que pasó con los precios? Y la verdad que, como ven ustedes acá en estas cifras, ¿no?, en realidad esta serie que está graficada acá, los valores disminuyeron algo con respecto al máximo obtenido, estos son valores en dólares, ¿sí?, de 2012, se redujeron, empezaron a reducirse en algo, y el pico de esa reducción llegó hacia el segundo trimestre del año pasado, y a partir de ahí también empezaron a recuperarse en algo. Pero más allá de cuánto bajaron, ¿sí?, fíjense cómo gráficamente, cómo lo demuestra esto, y empiezan a crecer. Más allá de esto, esta baja, esta caída, en términos generales, fue de entre un 10, un 15%, dependiendo de la localización. Y hoy, con respecto a ese máximo, se está entre un 6 y un 7% por debajo. Esto es una realidad a partir de precios de oferta y de cotización. Esta es la realidad. Y bueno, ¿qué se puede decir concretamente? Me voy adelantando a algunas conclusiones, pero bueno, esto ya resulta más que obvio y está dicho muchas veces. El mercado ajustó por cantidad al no haber ajustado por precio. O sea, al no ajustar el precio de las propiedades, ¿qué pasó? Se hicieron menos operaciones. Al no encontrarse un nuevo equilibrio de precios, el mercado equilibró por cantidades. ¿Y qué pasó con la construcción? También la construcción es un buen indicador, ¿sí?, para ver el dinamismo del sector, para ver cuál va a ser la oferta futura de nuevas unidades a estrenar y también para tomar decisiones con respecto a cuestiones que tienen que ver con el desarrollo inmobiliario. Y bueno, esta serie de 42 municipios del interior, o sea, esto congrega, es una serie que releva mensualmente el INDEC, y esto suma 42 municipios, 41 de ellos del interior del país y Capital Federal. Hay, como ustedes ven, una también contracción desde los mejores años, allá por 2006-2007, pero que se mantiene constante, ¿sí? O sea, no se puede decir que haya habido un derrumbe en la cantidad de permisos solicitados en cuanto a metraje, como sí ocurrió acá en el 2002. Bueno, como el nivel de construcción, digamos, se mantiene en términos relativamente aceptables, a pesar de que este año también se observa entre enero-julio del 2015 con respecto a enero-julio del 2014 una caída del 12,4% en superficie nueva a construir. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue la dinámica y qué fue lo que pasó que generó esta fuerte contracción en la actividad? Básicamente el mercado inmobiliario se manejó a partir de la salida de la última gran crisis que tuvimos 2001-2002, a partir de este circuito, un circuito para nada sofisticado, que ¿cuál es? El peso que sobra, el peso que se puede ahorrar, va a dólares, del dólar iba al colchón, cuando el colchón rebalsaba o tenía la cantidad suficiente, se pasaba en general al ladrillo. O sea, todo esto funcionó, realmente funcionó muy bien hasta, ¿qué pasó? Hasta octubre del 2011, en el cual
se impuso lo que después se conoció como cepo cambiario. Nosotros esta nota en Reporte Inmobiliario la escribimos el 31 de octubre del 2011. O sea, fue el día posterior al que se impusieron las restricciones cambiarias. Y lamentablemente, un poco por experiencia de haber pasado otras crisis y de ver cómo es el funcionamiento del ahorrista argentino y del inversor argentino, preveíamos algunas de las cosas que después posteriormente pasaron. Precisamente de que cuando se impone una restricción del libre acceso a cualquier mercadería, digamos, y en este caso el dólar pasa a ser también una mercadería, se genera automáticamente un desdoblamiento de ese mercado y aparece un mercado paralelo. Llámese mercado paralelo con una cotización más alta, que lo podemos llamar negro, como siempre se lo conoció, y como ahora, digamos, se lo conoce como blue, para ser más elegante. Pero en definitiva es un mercado paralelo que maneja una cotización superior a la de ese mercado que está regulado o controlado o directamente cerrado. Entonces, bueno, en ese momento lo que nosotros planteábamos que era, por un lado iba a haber un desdoblamiento cambiario, que de hecho se dio, y por otro lado, ¿cuál iba a ser? La incertidumbre pasaba por cuál iba a ser el valor de la unidad de medida que en gran parte se toman decisiones para el mercado inmobiliario, que es el dólar. ¿Cuál iba a ser ese nuevo valor? Y obviamente ante esa incertidumbre de nuevo valor, el que tuviera dólares los iba a retener, hasta tanto viera cómo se reacomodaba el valor de eso que él tenía y que a partir también de una decisión reforzaba la escasez de ese bien con respecto al resto de los bienes y servicios que podía adquirir con esa mercadería ahora regulada. Pero bueno, esto ya lo sabemos, esto ya pasó y a partir de ese momento del 2011 empezó la contracción del mercado inmobiliario hasta llegar hasta nuestros días con un mercado obviamente mucho más reducido en todo lo que tiene que ver con actividades de compra-venta de inmuebles. Pero vamos a hacer una historia un poquito más larga y comparar justamente ya casi 15 años, 14 años, ¿no? Desde diciembre del 2001 hasta ahora. ¿Qué fue lo que pasó con distintas variables? Para saber cómo se acomodó el mercado inmobiliario, cómo funcionó la evaluación, el valor de aquel que se quedó en metros cuadrados o que tenía metros cuadrados con respecto a otras variables de inversión y a otras variables de la economía. Acá, ustedes ven, es toda la evolución que tuvieron, pensando en pesos. Esto es, pensemos en pesos. El arranque, allá abajo, diciembre del 2001. Ahí, ¿por qué tomamos diciembre del 2001 y lo tomamos como base 1? O sea, porque recordamos que en aquel momento un dólar era igual a un peso. O sea, lo que valía $100.000 eran 100.000 pesos. Bueno, entonces, ver cómo fueron evolucionando, cuántas veces crecieron las distintas variables con respecto a ese momento. Entonces, tomamos el Merval, el dólar, los salarios, tomamos el IPC del INDEC hasta el año 2006 y después de ahí empalmamos directamente el IPC de San Luis, el dólar oficial y el dólar blue. O sea, en el medio tenemos un montón de cosas, ¿no?, que refleja estas series, pero vamos a la síntesis, de punta a punta, la síntesis. ¿Cuántas veces creció el valor de cada una de esas variables? Por un lado, la que más creció, la que ustedes ven acá, es el valor del Merval, ¿sí? Pero la segunda es la cotización del metro cuadrado en Almagro, después la cotización del metro cuadrado en Barrio Norte. ¿Sí? Tomamos esos dos barrios nada más para ver como un ejemplo.
y después el costo de construcción, los salarios, el dólar blue y demás. O sea, ¿qué conclusiones podemos sacar a partir de este gráfico? Que en principio, y pensando en pesos, poniendo un ejemplo, digamos que en diciembre del 2001 tenía un departamento en Almagro de 100 metros y que valía $1.000 el metro cuadrado, valía $100.000, que eran el equivalente a 100.000 pesos. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto vale? Lo tengo que multiplicar por 33 y monedas para llegar a su valor en pesos. O sea que estaría en alrededor de 3.300.000. ¿No? Esos 100.000 pesos los multiplico por 33. Si yo tenía $100.000, valían 100.000 pesos. Hoy voy al mercado blue. ¿Cuánto obtengo por esos dólares? 1.500.000 pesos. O sea que esto refuerza. Acá hay una buena noticia. Si quieren, acá podemos ver el vaso medio lleno y utilizarlo como un buen argumento, y como un argumento, no un argumento, un fundamento que demuestra realmente que funciona como resguardo de valor el bien inmobiliario en el largo plazo. Y no solo con respecto al dólar, sino también con respecto al IPC. O sea, ¿qué quiere decir? Con respecto al resto de servicios y la canasta de productos de la economía. O sea, hoy puedo comprar, vendiendo ese inmueble, mucho más del doble de cantidad de servicios, de productos que lo podía hacer en aquel momento. Ni que hablar con el dólar oficial, pero este dólar oficial en realidad para los negocios y para la vida de casi todos nosotros, si no somos importadores o exportadores, el término producto, bueno, no tiene injerencia. O sea, por un lado le dije, ese es un dato positivo, pero por el otro lado también tenemos, y de este gráfico tenemos que sacar otro dato que después lo vamos a ver con un poco más de detenimiento y que tiene que ver con respecto a lo que pasó con salarios. Entonces ahora vamos a repasar también una serie, otras variables, después de hacer este raconto y esta cuestión histórica, de qué se puede esperar, ¿sí? A partir de ver distintos factores y distintas variables. Constantemente decimos en el mercado que el mercado se mueve a partir de la oferta y la demanda, los precios y todo se maneja a partir de la oferta y la demanda. Bueno, pero ¿qué hay atrás de esa oferta y la demanda? Es lo que nosotros tenemos que saber descubrir, cuáles son las cosas que pueden llegar a potenciar que haya más demanda, que haya más oferta, cómo se pueden potenciar. Y entonces veamos cuáles son las cuestiones que juegan a favor de un crecimiento de la demanda, que es lo que interesa hoy, ¿no? Porque hablamos de que se sufre una fuerte contracción en la cantidad de compraventas. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay la cantidad de compradores dispuestos a avalar el nivel de precios actuales. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que debería de crecer la demanda. ¿Y cómo podría crecer la demanda a partir de esta situación actual de precios? Ahí tienen algunas de las cuestiones. A partir de analizar la renta de ingreso, ¿cuál es el precio de sustitución de esos bienes o del bien que actúa como sustituto? ¿Sí? Las expectativas a futuro y el financiamiento. Veamos algunas de estas cuestiones. Una de ellas que es fundamental tiene que ver con analizar qué pasa con el crecimiento económico, con el Producto Interno Bruto. Ayer habló Fausto Spotorno, el economista, en la charla inaugural, y hablaba de que se proyectaba un crecimiento prácticamente nulo para este año y, al revés, un decrecimiento para el año que viene. Bueno, ese no es un dato positivo realmente para el mercado. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, fíjense, esto es comparativo, la línea roja indica la evolución del PBI de la construcción, y el PBI de la construcción se puede asimilar a lo que pasa en general con el mercado inmobiliario, y por el otro lado, lo que muestra la serie que está graficada en azul es la evolución del PBI general de la economía.
O sea, fíjense la fuerte ciclicidad que tienen estas dos series. O sea, cuando crece la economía, la actividad de la construcción y la actividad inmobiliaria en general crece y crece aún más de lo que lo hace el PBI general. Y cuando decrece y hay caída, la actividad inmobiliaria y la actividad de la construcción lo padece aún más. Fíjense que esto es una serie histórica y esto se da. Esto es tal cual, se viene repitiendo constantemente. Entonces, ¿qué podemos ver en función de esto que puede estar sucediendo para el año que viene? No podemos esperar que haya un rebote a partir de un crecimiento económico y a partir de la generación de nuevos excedentes, a partir de que haya un muy fuerte crecimiento económico. Y lo otro que tiene que ver con renta e ingresos, que le decía, ¿cómo puede crecer la demanda? Y bueno, acá era la otra que tampoco era una noticia positiva, que tiene que ver con cómo subieron los valores con respecto al salario. Ustedes veían esa serie desde el 2001 y los salarios estaban en el orden de 16 veces, o sea que se multiplicaron por 16, mientras que las propiedades están alrededor de 30. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad el poder de compra del salario se redujo a la mitad. Nosotros hacemos generalmente comparaciones, ¿sí?, una vez al año que tienen que ver con eso, con ingresos y con valores, con créditos, con alquileres. Y acá yo les traigo qué es lo que tenemos que ver con respecto a los ingresos. ¿Cuáles son los sectores que estarían en condiciones de participar de una compra inmobiliaria o de una inversión inmobiliaria a partir de su nivel de ingresos? Como ustedes ven acá, estos son todos los salarios registrados de la economía, de todos los sectores de la economía. Esto es en función de lo que dice ahí, las remuneraciones declaradas al sistema integrado de jubilaciones y pensiones al primer trimestre del 2015. Como vemos, podríamos sacar conclusiones que solamente los 2, 3 primeros, 4 a lo sumo estarían con alguna chance de participar pagando alguna cuota o endeudándose para la compra de algún inmueble. Y acá está graficado en función de cantidad de metros. ¿Sí? ¿Qué cantidad de metros cuadrados se puede construir, por ejemplo, de cada una de esas tipologías, de un departamento en PH, de una casa en un country, de una vivienda económica, teniendo en cuenta la remuneración de cada uno de esos sectores? ¿Cuáles son la cantidad de años de ingresos que tendría que destinar para construir una vivienda económica de 60 metros cuadrados? ¿Y cuántos son la cantidad de años que tendría que invertirse de ese ingreso para invertir el 30% de ese ingreso, ¿sí? O sea, no la totalidad de ese ingreso. Y también vemos que son los 3 o 4 primeros sectores los únicos que podrían participar. Y acá otra comparación que tiene que ver con los ingresos con respecto a la cantidad de años de sueldos de esos ingresos para la compra de una propiedad de $80.000. Acá no entramos a ver si ese es un departamento de 2 ambientes usado, básico, mínimo en Capital Federal, o si es una casa en un determinado lugar. Para $80.000, para comprar una propiedad de $80.000. Por un lado, íntegramente, ¿sí?, destinando el total de sueldos, y por otro lado, la cantidad con el 30% de ese ingresos. Obviamente, acá lo que uno sacaría como conclusión, vamos todos a buscar a aquellos que trabajan en explotación de minas y canteras, porque son los únicos que la verdad que tendrían el dinero, los ingresos disponibles, o que tendrían mayores ventajas. Pero bueno, esta es la realidad, y esto es teniendo en cuenta, ya les digo, al primer trimestre del 2015. La cantidad de puestos de trabajo de la economía son 8.100.000. La población económicamente activa son 22.248.000 y algo más, que ven ahí. Los empleos registrados, o sea, todos estos que vimos ahí por sectores,
representan el 36,41%, o sea, no representan la totalidad de todo lo que es la población económicamente activa. Representan casi, digamos, casi el 40%. ¿Sí? Después, obviamente, están aquellos que no trabajan, están aquellos que trabajan absolutamente en negro y están aquellos que son empresarios, monotributistas y demás que no tienen un empleo formal registrado. Pero bueno, la cantidad de empleados que ganan más de 18.000 pesos, yo tomé aleatoriamente ese 18.000 pesos como alguien que podría llegar a pagar alguna mínima cuota, ¿sí? Eso también la verdad que es discutible, porque con 18.000 pesos, con lo que hay que gastar para vivir, ya creo que excedente quedaría muy poco. Pero siendo optimista en eso, ¿cuál es el porcentaje de asalariados en condiciones de compra o financiamiento sobre el total de empleados registrados? El 6,22%. O sea que tenemos el 94% que está fuera. Listo, por ingreso está fuera. Y el porcentaje de asalariados, si lo tenemos con respecto al total de la población económicamente activa, es nada más que del 2,27%. O sea, esta es la situación de lo que tenemos que ver si alguien aspira a que aumente la demanda a partir de ingresos. Acá también estas comparaciones tienen que ver la ubicación de los ingresos por provincia. O sea, cuáles son las provincias que están ordenadas, cuáles son las provincias que tienen mayor ingreso promedio, hasta cuál es la que tiene menos. La que está al top en el ranking es Santa Cruz y la que está abajo de todo es Santiago del Estero. Estas son cifras oficiales, de vuelta. Y bueno, acá vemos también el ingreso, la cantidad de sueldos para una vivienda de 80 metros cuadrados, de $80.000, perdón, de $80.000, localidad por localidad, teniendo en cuenta eso, y la cantidad de años. Bueno, en definitiva, esto daba, acá no se ve, se salió recortado acá, pero en realidad el promedio de la cantidad de años de sueldo para todas las localidades, pagando un 30% del ingreso, era del 23 y pico por ciento, 23 y pico de años, perdón, de años. Y la cantidad de años totales estaba cercano a 8 años de ingreso completo como promedio que habría que destinar para comprar una vivienda de $80.000. Esto manteniendo todo constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Justamente lo que les decía en un principio, la cantidad de años de sueldo, de ingreso que hay que destinar para comprar una propiedad, hoy es el doble de la que hacía falta hacia lo que era fines del 2001. O sea que en términos de ingreso, el salario perdió poder de compra inmobiliaria. Entonces, ¿cuál es la salida? Y la salida que siempre hay en cualquier mercado que realmente es activo, ¿sí? Para que pueda sumar mucha más demanda. El crédito, el financiamiento, que era también lo otro que mostraba en esa curva, que es una de las variables que, si existen, si está en condiciones, puede hacer crecer la demanda. Bueno, esto es la situación hoy de lo que son los créditos hipotecarios, por lo menos teniendo en cuenta un departamento de 45 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires. O sea, el valor del alquiler es el 25%, es una cuarta parte de la cuota hipotecaria que habría que pagar por el 75% de lo que vale esa propiedad. Entonces, este no es tampoco, obviamente, un mecanismo para que aumente la demanda. Fíjense, estos son por barrios, ¿sí? En Recoleta, pagando lo que es el 30% del ingreso promedio de la Ciudad de Buenos Aires, se tiene acceso al alquiler de un departamento de 2 ambientes estándar, sin amenities, sin ningún lujo y demás. Pero ¿cuánto hay que pagar de ese ingreso? No alcanza para pagar la cuota del 75%. Hay que incluso destinar casi un 40% más. Y así esto está también desarrollado para distintos barrios de la ciudad.
Bueno, ese sería, digamos, el panorama de cómo podemos aspirar a aquellos factores que hacen crecer a la demanda. ¿Cuál es la situación actual? Para después ver si en el futuro cercano se puede dar algo diferente. ¿Y qué pasa con la oferta? ¿Qué es lo que hace crecer a la oferta? También una cuestión del precio de los factores. ¿Qué son el precio de los factores? El precio de los insumos, la tierra, la mano de obra, los materiales. ¿Cuál es el precio esperado a futuro, ¿sí? para ese inmueble? ¿Cuál es el precio de los bienes sustitutos y cuáles son las políticas que se llevan adelante para fomentar o no la inversión y el crecimiento de una oferta inmobiliaria? Bueno, acá podemos ver lo que pasa con las incidencias, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, y que también pasa en gran parte del país. Las incidencias de aquellos sectores urbanos consolidados, reconocidos, de tierra, la verdad que no han bajado, se han mantenido de manera muy sostenida sus valores, al igual de lo que sucedió en términos generales con los valores de las propiedades. O sea, no es la excepción los terrenos. O sea que no hay un incentivo a partir del precio de los factores para que aumente la oferta, porque no es que la tierra bajó a un nivel muy atractivo que hace que entren más jugadores para construir. ¿Qué pasa con los costos de construcción? Y los costos de construcción sabemos que en pesos siempre, dentro de una economía que sufre inflación, van hacia el alza. Concretamente, el acumulado agosto, de acuerdo a la Cámara Argentina de la Construcción, de este año en 8 meses, subió el 20,1%. Y bueno, si uno lo considera en dólares, en algún momento esto puede llegar a resultar atractivo, pero siempre en función de cómo se mueva el tipo de cambio, cómo se devalúe el peso con respecto al dólar y cómo eso, digamos, repercuta en la cantidad de dólares que hay que cambiar para construir. Ustedes vean la serie de acá arriba, que es en dólares. Obviamente construir en dólares está mucho más caro en este periodo, llegó a estar mucho más barato de lo que está ahora, pero, digamos, hay momentos en los cuales puede resultar, por una cuestión de esa paridad de moneda, más conveniente y algo que pueda hacer que traccionar más oferta y también más demanda. Pero bueno, vamos a ensayar algunas consideraciones finales a partir de estos números que estuvimos viendo. Y a partir de ayer lo que tuvimos, las perspectivas que tuvimos, que nos dio el economista Fausto Spotorno. O sea, la verdad que en principio no se puede ser optimista en cuanto a que mejore la financiación, o que mejore la financiación en la cantidad necesaria. Puede llegar a haber, de hecho hay el mecanismo de Procrear, que puede incentivar dentro del mercado inmobiliario un minúsculo o determinado sector que tiene que ver con la compraventa de terrenos, pero la verdad que no mucho más allá, y eso depende de las localidades, ¿no? O sea, no se puede aplicar a la compra, o es prácticamente imposible aplicarlo a la compra de unidades usadas, muy difícil aplicarlo a la compra de unidades a estrenar, y después lo otro ya corre como un sistema que tiene que ver, que está ajeno ahí en gran medida el mercado inmobiliario, que tiene que ver con la construcción de proyectos urbanísticos dentro de determinadas tierras que son adjudicados a determinadas empresas o conglomerados de empresas y después se adjudican los créditos también para la compra de eso que se está construyendo. O sea, la verdad que hablaba Spotorno de que, por el contrario, lo esperable sería algún nivel de inflación todavía más alto para el año que viene del que estamos sufriendo ahora, por lo menos en un principio. Yo coincido con eso, no sé si más alto, pero sí creo que no más bajo. Entonces, la verdad que es difícil pensar que por mercado se pueda llegar a tener la financiación necesaria como para dinamizar la compra-venta inmobiliaria. Salvo una devaluación muy importante, digo acá. ¿Por qué digo muy importante? No se puede esperar un rebote vía precio. ¿Y por qué digo una devaluación muy importante? Porque la verdad que la devaluación de la que hablaba ayer también Spotorno, de llevar el dólar alrededor de 15 y demás, la verdad que esa es la devaluación que ya está incorporada dentro del mercado.
Esa es blanquear algo que ya dentro del mercado ya está blanqueado. Ya todo el mundo saca las cuentas de a 15, de 15,50, a 16, nadie a 9. O sea que si se lleva a esos valores, o sea, el nivel de precios va a seguir igual. O sea, no tiene por qué repercutir en el nivel de precios. Y por otro lado, debería darse una evaluación muy importante, o sea, mucho más. Y por otro lado, también seguido, no es condición única para que caigan los precios una evaluación. Tiene que haber otros factores que también impulsen a los vendedores, a los propietarios, a desprenderse de esos bienes aún con devaluación. Y que puede ser lo que se dio el efecto, por ejemplo, en el 2001, cuando se venía arrastrando un mayor endeudamiento, gente mucho más endeudada, y una recesión de al menos 2 años. No es la situación actual. No es la situación actual, por lo menos en términos generales, en términos que se puedan aplicar a la generalidad de los sectores económicos. Hay sectores económicos que están sufriendo una contracción y hay otros que no. Entonces no se puede generalizar a toda la economía. Entonces, la verdad que también es difícil pensar que pueda haber una redinamización rápida de las cantidades a partir de un ajuste de precios muy fuerte o un ajuste de precios fuertes a partir de un efecto de evaluación. Siempre y cuando estemos hablando de esto, de llevar a 15, llevar a 16, de emparejar el dólar oficial con la cotización de Blue actual. Por otro lado, poco probable, pongo yo, recuperación por oportunidad de precio en el corto plazo. Tal cual, o sea, alguien puede decir que, lo que decía, al no ajustar los precios, se ajustó por cantidad. Entonces, podríamos aspirar a que ajusten los precios y entonces suban las cantidades y con eso obviamente se vendan más propiedades y haya más negocio. Y la verdad que es decir, si durante 4 años de contracción, de recesión, no ajustaron a esos niveles que pretenden, ¿por qué pensar que ahora, ante un cambio, que se dé o no, pero una expectativa de cambio, alguien va a estar dispuesto a ajustarlo de manera tan fuerte como para que sea tan atractivo para el otro comprar, dejar los dólares y pasar a propiedad? Entonces, tampoco creo que pueda haber una recuperación. Y por último, yo creo que realmente el escenario va a ser un escenario mejor, más positivo del que venimos transitando, pero paulatino. No espero para nada un fuerte rebote, realmente por lo menos, diría yo, tratando de ser, digamos, en este sentido, medido, por lo menos para la mitad, lo que queda de este año y la mitad del año que viene. O sea, creo que sí va a haber una mejora, pero paulatina. ¿Y a partir de qué? A partir de que empieza a haber gente que empieza a actuar. ¿Pero por qué? Más por resignación. ¿Por qué? Algunos por resignación porque dice, estuve esperando 3 años a que los precios bajaran para comprar esta propiedad o invertir, que esto, que los valores no bajaron. Bueno, listo, va a ser el momento de que ahora compre porque la verdad que si no puede llegar a empezar a subir, nadie sabe a futuro qué pasa, hay mejores expectativas, entonces mejor actúo ahora. Entonces, por eso digo, en base a expectativas no verificadas, había expectativas que hablaban de caídas muy fuertes de precio. Al no verificarse esa expectativa, va a empezar, ya hay, de hecho, gente que está actuando a partir de eso, y otros a partir de una proyección de cambio hacia futuro. Bueno, esto creo que es el resumen con respecto a la macro, a lo que rodea al sector, a lo que tiene que ver con la economía, con los ingresos, con el financiamiento y demás, que podríamos decir que si va a actuar a favor o no, o si podemos depositar demasiadas expectativas hacia un cambio macro que sea muy positivo o no. Eso los dejo a su criterio. Pero yo creo que en lo que se puede trabajar y en lo que hay que trabajar es en lo micro, en lo de cada uno, en cómo uno actúa con respecto a lo que pasa, y no solo a partir de las cuestiones económicas, sino que tiene que ver también con incorporar herramientas o cuestiones para llegar mejor a los usuarios disponibles. Bueno, esto creo que grafica hoy cómo hoy se consumen los medios de comunicación, cómo hoy se llega o dónde está hoy mirando el
posible usuario o el potencial comprador. ¿Qué miraba antes? ¿Por dónde? ¿Y dónde está hoy mirando? Nosotros hicimos a mediados, en junio, una encuesta, hicimos un seminario que se llamó Real Tecno, que tenía que ver con las cuestiones tecnológicas aplicadas al mercado inmobiliario. Hicimos entre los 400 asistentes una encuesta acerca de dónde les llegaban las consultas. Fíjense lo que dice, 7 de cada 10 por lo menos, de los asistentes ahí, la mayoría, llegan a partir de medios electrónicos. El email marketing fue el que más porcentaje tuvo, ¿sí?, de respuestas positivas a través de dónde llegaba, y luego aparecieron sí los medios tradicionales, con el 22%, junto con los portales de búsqueda. Pero si uno suma los medios electrónicos, email marketing, portales de búsqueda, banners, otros, y redes sociales con un 12%, estamos cerca de este número, de 7 de cada 10. O sea, esto ya es una realidad. Por otro lado, también preguntamos cómo utilizaban, si utilizaban redes sociales con fines comerciales, no con fines sociales, sino con fines comerciales. Y bueno, acá está la respuesta. El 83%, ¿sí?, respondió que utilizaba su gran mayoría Facebook. Esto es respuesta múltiple, ¿sí? O sea, se podía elegir varias. Bueno, Facebook, LinkedIn, o sea, la segunda, LinkedIn, después YouTube y Twitter, acá lo ven. O sea que hay una predisposición hacia el uso de estas herramientas. Y acá, por último, sí, les quiero dejar la publicidad, por ejemplo, de un colega, concretamente de ustedes, que es de la ciudad de Rosario. Y la verdad me llegó la semana pasada y me resultó muy buena, y justamente como para graficar esto, ¿no? Si los chicos y todos están mirando la verdad en el celular, bueno, fíjate a quién hay que manejarlo, cómo hay que manejar para que llegue. Tiene que ser muy de dedo, muy visual, chico y de dedo, y muy manejable, muy fácil de manejar. Y la verdad que si ustedes entran por otro lado, véanlo, esta página, la verdad que me resultó, lo felicité, yo lo conozco, Andrés Gariboldi, el dueño de esta inmobiliaria, de Dunod, y la verdad que me resultó muy bueno como lo había implementado. Ustedes entran y ven, por ejemplo, lo que son los alquileres, y ven el valor, ven cómo son las condiciones, está todo absolutamente clarísimo, y aparte también de incorporar algunas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, alianza que hay con una determinada asociación. Si alquila con ellos no necesita garantías. O sea, es una cuestión también a analizar que tiene que ver con qué hago yo con respecto a estas condiciones de mercado para conseguir más negocios. Y no solamente pensar en qué va a cambiar alrededor mío para que yo tenga más negocios. Así que bueno, todo por hoy. Gracias.